están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas por su radio favorita, Radio La Voz Universal. Hoy vamos a hablar de un personaje muy destacado a inicios del siglo XX que, a diferencia de los personajes de los que hemos estado hablando en los últimos programas, no es un personaje que desarrolló su obra y su labor en las ciencias humanas o ciencias sociales, en las humanidades, sino es un personaje que destacó desde la ingeniería. Es un personaje que destacó en las ciencias exactas, destacándose pues como uno de los grandes ingenieros, como era él, que tenía nuestro país en los primeros años, primeras décadas del siglo XX. Con ustedes, Federico Rocha Vidal. El ingeniero Federico Rocha Vidal nació en 1891 en la ciudad de Valle Grande. Era hijo de Federico Rocha, también se llamaba su padre, y de Enriqueta Vidal. Su padre era muy reconocido en la época, un abogado muy reconocido, por ser un gran explorador y geógrafo que además realizaba cartas geográficas y mapas de las regiones que por entonces todavía no se conocían a profundidad en nuestro país, sobre todo en el oriente boliviano. Su padre pues fue uno de los pioneros en la expedición del río Ichilo y los estudios de factibilidad de navegación en el mismo. Además, y como dato muy interesante, su padre, Federico Rocha padre, fue el que puso en la ciudad de Valle Grande la primera imprenta y elaboró y fue director del primer periódico que hubo en la provincia Valle Grande. Por ende, el primer periódico provincial de todo el departamento de Santa Cruz. Esta imprenta, que era la que a pocos años antes de 1870 había estado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue desterrada de la ciudad por el presidente de la República, el presidente Melgarejo, quien, por haberse distribuido folletos que probablemente fueron impresos en esta imprenta, pues desterró sin más ni más a la imprenta y la mandó primero a la población de Samaipata, estando aquí algunos meses, y luego terminó en la ciudad de Valle Grande, donde a instancias de Federico Rocha padre se instaló y empezó a producir el primer periódico de la provincia. Es en ese contexto de intelectualidad, en ese contexto de investigación cultural, geográfica, histórica, nace el ingeniero Rocha Vidal. Estudia sus primeros años de escuela en la ciudad de Valle Grande, luego trasladándose al muy famoso Colegio Nacional Florida, donde desarrollará a la par de otros grandes intelectuales de la época en el colegio una labor ya muy interesante en cuanto a redacción periodística, dándose a conocer ya desde muy joven con sendos artículos en los periódicos que por entonces circulaban en la ciudad de Santa Cruz. Rocha Vidal, luego de concluidos sus estudios de secundaria, se traslada a Europa para continuar sus estudios. Su familia, pues, dueña de ingentes recursos para poder costearse los estudios, se traslada hasta la capital de Zúrich, hasta la ciudad de Zúrich, mejor dicho, en donde estudiará ingeniería civil, formándose allá y corroborado en los archivos de la vieja universidad donde él estudió, el Instituto Politécnico de Zúrich. Tenemos comprobado que Rocha Vidal fue alumno durante algunos años del gran intelectual y muy reconocido físico Albert Einstein. Teniendo pues como tutor a Albert Einstein, es innegable la gran formación que recibió en Europa, en Suiza más específicamente, el ingeniero Rocha Vidal. Estando en Europa, en su estadía en la ciudad de Zúrich,
va a trasladarse también por algunas otras ciudades de Europa para aprovechar y hacer turismo y conocer algunas ciudades más del continente europeo. En Suecia será donde va a conocer a su esposa, la señora María Franz, y con la que, una vez terminados sus estudios de ingeniería, se trasladará hasta Santa Cruz nuevamente, hasta Bolivia, para hacer una vida juntos y en donde formarán su familia. Terminados pues sus estudios, retornará a Bolivia con su esposa, ya casado, y con su título de ingeniería. Una vez en Bolivia, empezará a buscar dónde hay falencias en cuanto al desarrollo tecnológico en nuestro país para ir implementando sus conocimientos. Es muy notable destacar que precisamente en los años que el ingeniero Rocha Vidal volvió a nuestro país, la colonia alemana que había en Bolivia, los pocos alemanes que residían y que tenían recursos en este país, donaron un pequeño avión, un Junkers de la época, al país. Y en base a este avión se establece el primer servicio aéreo que va a tener nuestro país, lo que fue el Lloyd Aéreo Boliviano. Fundándose pues el Lloyd Aéreo Boliviano, la colonia alemana, los alemanes que residían en nuestro país, van a contactar al ingeniero Vidal, a Rocha Vidal, para hacer las gestiones del desarrollo de esta empresa, que era una innovación en nuestro país, ya que ni siquiera existían buenas carreteras en buen estado, pero ya estaba empezando a desarrollarse la aviación. El ingeniero Rocha Vidal pues será el encargado de dar buen término a las gestiones de la creación del Lloyd Aéreo Boliviano, y en 1925 será designado como el primer presidente del Lloyd Aéreo Boliviano. Se domiciliará en la ciudad de Cochabamba y será en su domicilio donde se establecerá la primera oficina y secretaría del Lloyd. Para realizar todas las gestiones de la aviación en nuestro país había que tener aeropuertos. Así que una de las tareas, y quizá tareas más difíciles de Rocha Vidal, fue diseñar y hacer construir aeropuertos en las capitales del país y en las poblaciones donde fuera necesario y donde se consideraba necesario establecer un servicio aéreo. Sobre todo se pensó en la época, y muy bien pensado, establecer el servicio aéreo en las poblaciones del oriente boliviano donde no habían buenas carreteras, llegando así a las poblaciones por medio de la aviación. Una de las primeras carreteras aeropuertos que se van a establecer en el oriente boliviano será en Santa Cruz de la Sierra, en Valle Grande y en las poblaciones de Puerto Suárez, del oriente boliviano. Allí pues el ingeniero Rocha Vidal diseñará y hará construir los aeropuertos para que el Lloyd del servicio aéreo pueda tener unos aeropuertos de mínima calidad para el servicio aéreo que estaba empezando a desarrollarse en el país. Con las gestiones del ingeniero Rocha Vidal se conseguirán también otros aviones más para incrementar la flota de aviones y mejorar el servicio aéreo. Este servicio aéreo incipiente pues empezará a desarrollarse y a mejorar cada vez más debido a las excelentes gestiones de Rocha Vidal. Son bastante favorables los informes que se tienen de la época, de los años 20, inicios de los años 30, respecto al trabajo que desarrolló el ingeniero Rocha Vidal, tomándolo casi como un trabajo personal, de forma muy íntima, y entregándose a una causa que era nacional como si fuera una causa propia. Lo notamos esto simplemente en el hecho de que la oficina de Lloyd haya estado en su propio domicilio y él sin cobrar ningún tipo de interés o alquiler por el uso de su domicilio para las instalaciones del Lloyd Aéreo Boliviano.
Pasados los años también, y mirando hacia su región, hacia el oriente boliviano, empezará a preocuparse por una región que estaba demasiado olvidada y que desde hacía muchos años había caído en un olvido del que los gobiernos no querían, al parecer, sacarla. En los años 30, el recién fundado Comité de Obras Públicas Departamental de Santa Cruz toma los servicios del ingeniero Rocha Vidal para el diseño de la carretera o el mejoramiento del camino, creo que es más apropiado, que unía a las poblaciones del occidente con Santa Cruz de la Sierra, que es actualmente la vieja carretera que une Valle Grande con Santa Cruz. Los servicios pues del ingeniero Rocha Vidal para mejorar y hacer transitable esta carretera, debido ya a que empezaban a surgir los primeros servicios de buses interdepartamentales entre Cochabamba y Santa Cruz, serán pues de gran valor para el mejoramiento de este camino, que por muchos años fue un camino de herradura. A partir de los años 40 hasta los años 50 aproximadamente, en un lapso de más de 10 años, el ingeniero Rocha Vidal también empezará a escribir muy concienzudos y muy bien elaborados artículos de prensa que serán publicados tanto en diarios de Cochabamba como de Santa Cruz, en los cuales abogará por el mejoramiento del país a través del incremento de la industria nacional. Es muy interesante notar también que a partir de los años 40, en estos artículos de prensa que él sacaba en los diarios de la época, empieza a abogar por la creación de una institución de turismo que vele por el turismo en el país y que se le dé la importancia que merece en este país que necesitaba nuevas fuentes, nuevos ingresos para mejorar la tan magra economía que tenía el país. En este sentido, pues, creo que podemos decir que el ingeniero Rocha Vidal fue uno de los pioneros en cuanto a el diseño y la promoción del turismo de nuestras riquezas naturales que se tienen tanto en el oriente boliviano como en todo el país. La obra pues del ingeniero Rocha Vidal en los inicios de lo que será el Yoide Aéreo Boliviano, en los inicios del Comité de Obras Públicas de Santa Cruz, es inmensa. En una época en la que se contaba con muy pocos profesionales capacitados en nuestro país y sobre todo en el oriente boliviano, el ingeniero Rocha Vidal, con muy poco tiempo para sí mismo, vino a desempeñar tareas y asesorías en estas y otras muchísimas instituciones a las que colaboraba con sus conocimientos. Se tienen informes de la época, muchos artículos en los que se constituye el hecho de que él colaboraba de forma desinteresada con muchas instituciones estatales, sobre todo enfocándose en el oriente boliviano. A partir de los años 40 también es destacable su presencia y participación en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, de Bolivia, donde también trabajará y formará parte del directorio de esta gran empresa nacional, en lo que se puede decir también los inicios de la perforación, el descubrimiento, la extracción de petróleo en nuestro país. También fue uno de los primeros que empezó a ver el potencial gasífero que tenía nuestro país, junto a otros ingenieros militares de la época. Se aprovechaba mucho los conocimientos que tenía el ingeniero Rocha para llamarlo en cuestiones de asesoría en todas las empresas tecnológicas, técnicas y de ingeniería en las cuales él podría colaborar con sus conocimientos. Es destacable también que la labor de su padre hubiera quedado completamente en el olvido, de no ser por los documentos que él pudo rescatar
y que legó a historiadores contemporáneos suyos cruceños para que esta obra no quede en el olvido. Es a través de él, y se puede decir que en este sentido tendría un aporte histórico o archivístico para la región, el haber conservado muchos de los archivos, papeles y la antigua biblioteca de su padre. Un gran personaje que no solo hizo mucho por la región de Valle Grande donde vivió, sino también por el oriente boliviano en general, a pesar de él haber nacido en la ciudad de Cochabamba. Él, pues, su padre, Federico Rocha Padre, con los estudios de factibilidad de navegación que hizo y que se publicaron a finales del siglo XIX, incursionaba en un campo que era muy poco estudiado en la época y muy necesario, una visión de que emprendía y veía la factibilidad de la navegación en el oriente boliviano y que insinúa ya desde sus escritos el hecho de no mirar hacia el Pacífico, como decía otro gran cruceño, Cristian Suárez Arana y Miguel Suárez Arana, sino mirar hacia el Atlántico, que el futuro de este país estaba por el Atlántico. Es algo que también visibilizó y escribió en su tiempo Federico Rocha Padre, padre del ingeniero Rocha Vidal. Pero volviendo al ingeniero Rocha Vidal, destacábamos que su domicilio fue la oficina durante muchos años del Lloyd Aéreo Boliviano. Es muy curioso y digno de mención el hecho de que esta casa, la casa que adquirió cuando llegó de Europa al término de sus estudios de ingeniería, fue la casa que perteneció alguna vez al gran escritor, novelista y político boliviano Nathaniel Aguirre, escritor de la novela Juan de la Rosa. Una casa que actualmente todavía pertenece a la familia Rocha en la ciudad de Cochabamba y que es un legado histórico de gran valor no solo para Cochabamba, sino para todo el país. En esta casa todavía se guardan muchos de los papeles y algunas de las pertenencias del ingeniero Rocha Vidal, que quedan como constancia de su paso por este país y de lo mucho que hizo por su desarrollo. Llegando ya a los años 50, el ingeniero Rocha Vidal se abocará mucho más a la escritura, dejando de lado de a poco sus actividades en las instituciones estatales en las que él colaboraba, sean estas YPFB o muchas otras, dando paso a un trabajo más intelectual y de desarrollo de escritura para, como él mismo escribió también alguna vez, ir formando a nuevos profesionales con criterios que, con la experiencia y la formación que tenía, pues aportarían muchísimo a las jóvenes mentes que se estaban dando y formando en el país en esa época. Casado con la europea María Franz, va a tener 3 hijos que nacerán en la ciudad de Cochabamba, y uno de ellos es un gran intelectual cochabambino que ha fallecido hace muy poco, hijo de este cruceño, del ingeniero Rocha Vidal, que será muy reconocido en la ciudad de Cochabamba como un gran antropólogo y estudioso de la cultura cochabambina y la cultura boliviana en general, un estudioso del pensamiento andino y del pensamiento virreinal. Valga pues este programa para rescatar la memoria de este ingeniero, de este gran ingeniero formado en Europa y que hizo mucho por nuestras instituciones que empezaban a desarrollarse en los inicios del siglo XX y que quizá si no hubiera sido por la intervención del ingeniero Rocha Vidal no habrían llegado a tan buen término como lo hicieron con la ayuda de
Federico Rocha Vidal. Valga pues este programa para rescatar la memoria de Federico Rocha Vidal, un gran ingeniero que merece ser recordado y merece que su nombre sea mencionado muchas veces todavía en nuestra memoria colectiva. Gracias por seguirnos. Semblanzas les ha traído esta vez a un gran ingeniero para que sea recordado por todos nosotros y quizá, ¿por qué no?, también investigado. Una obra que todavía se puede encontrar en los archivos y con la gran herramienta universal con Google, donde se pueden encontrar todavía algunos pequeños datos de la obra y la vida de este personaje cruceño. Semblanzas para todos ustedes por Radio La Voz Universal. No se olviden seguirnos por nuestras redes, YouTube, Facebook, y de escribirnos. Escríbanos sus sugerencias, sus ideas o simplemente dennos like y compártannos. Gracias una vez más por seguirnos. Semblanzas por Radio La Voz Universal.